porque claro, se van a cumplir 2 semanas ya desde estos incendios voraces que arrasaron parte importante de las viviendas ahí en Lirquén, en Punta de Parra, y queremos revisar qué ha estado pasando durante todos estos días con el gobernador regional del Biobío, Sergio Yacaman. Gobernador, gracias por acompañarnos a esta hora en ADN. Buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenos días, Mauricio. Buenos días, Paula. Buenos días, gobernador. Partamos por cuál es su diagnóstico ya casi a 2 semanas del inicio de estos incendios que desatan la tragedia ahí en el Biobío, para después intercambiar antecedentes con lo que ha presentado el gobierno, con la sensación que también tienen los vecinos, sobre todo los afectados. O sea, el diagnóstico es lo que se ha visto, lo que no hay certeza. O sea, primero decir, es una catástrofe brutal. Hay partes que parecieran que hubieran sido bombardeadas, como Lirquén, Camino Tomé, Punta Parra, el sector norte de Concepción. Hay una parte de Florida con mucha afectación también. Es muy duro y la verdad, yo lo primero que trato de hacer es dar las gracias porque hay miles de chilenos que se han movilizado desde el norte de Chile al sur, trayendo no solamente apoyo material, sino sobre todo como la esperanza de que nos podamos levantar con un gesto de cariño, de solidaridad, que la verdad ha sido muy, muy positivo para las personas damnificadas y para todos. Gobernador, ¿y cómo entra en ese diagnóstico el factor ayudas? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado la situación de devastación, sobre todo en esos lugares que usted menciona, estas 2 semanas? Primero, naturalmente, con toda catástrofe hay una suerte de caos, pero lo perfecto, amigo, lo bueno es que llegó mucha ayuda, primeramente de las personas, de los municipios que se movilizaron de todo Chile, y segundo, también ha llegado la ayuda que corresponde a través del Senapred y los municipios que están abordando la emergencia. Y ahora entramos en una etapa que es urgente, que tiene que ver con la construcción de las viviendas de emergencia, y ahí es donde le hemos pedido, ayer yo le pedí a los alcaldes que presentaran los alfas completos, los informes alfas, para que Senapred ingrese órdenes de compra grandes y así poder activar el proceso de producción y acelerarlo para que tengamos las viviendas de emergencia construidas antes del 21 de junio. Sabemos, gobernador, de las personas fallecidas, pero hay un catastro ya más preciso respecto de cuántas son las personas damnificadas, las familias damnificadas en las diferentes zonas. Se realizaron 2.900 FIDE, ahora el fino de viviendas se está levantando a través del catastro de la ficha 2, que se le denomina que es la ficha del Ministerio de Vivienda, y con eso vamos a tener la claridad de cuántas viviendas finalmente son las siniestradas. Ahora, naturalmente es muy distinta la situación de Concepción Norte versus lo que pasó en Lirquén, por ejemplo, que son sectores urbanos que prácticamente desaparecieron por completo. En cambio, el sector rural es distinto, porque los predios de las casas son mayores, son menor concentración de viviendas, ¿no? Entonces, ese diagnóstico debería estar esta semana. Ayer estuvimos con el ministro Montes y la subsecretaria Algueta, y el compromiso es que esta semana debería estar completamente los catastros. Ya, solo para entenderlo, ¿las viviendas de emergencia se instalan en lugares provisorios o se instalan de inmediato en los mismos terrenos que ocupaban estas familias afectadas? Mira, ayer hicimos una reunión donde estuvo el futuro ministro de Vivienda, Iván Pouge, la actual subsecretaria de Vivienda, Mariana Algueta, y uno de los temas que hablamos fue justamente dónde. Naturalmente hay casos en los que se va a poder instalar en el mismo lugar donde estaba la vivienda, y hay otros casos como Ríos de Chile, que eran bloques, que no se va a poder hacer, y en ese contexto el alcalde presentó una propuesta para replicar lo que alguna vez se hizo en el terremoto, que eran las aldeas. No sé si se acuerdan, la aldea del Molino, de Chato. En este caso sería algo similar. O sea, viviendas provisorias en lugares provisorios. Claro, pero con el horizonte de la vivienda definitiva. En el fondo son lugares que van a estar al lado de los terrenos donde estaban hoy día. Ya, o sea, ¿va a ser necesario relocalizar a algunas familias? Pero en sectores que están aledaños a donde vivían hoy día, en el fondo para no generar desarraigo y que puedan mantener la vida lo más cotidiano posible, ¿no? Como lo hacían antes. Gobernador Yacaman, cuando partimos hablando de la entrega de ayudas y cómo ha evolucionado ese factor después de la tragedia, usted no menciona o deja fuera de la ecuación al gobierno central. Menciona a Senapred,
que uno puede asumir que es el Estado, por supuesto, pero también menciona a los municipios. Ayer el presidente Gabriel Boric estuvo por cuarta vez en la zona desde el inicio de los incendios. Vuelve a referirse a las ayudas tempranas, a las ayudas directas, da cuenta del 90% de las fichas FIBE ya completadas, da cuenta también de 3.000 millones de pesos que se han depositado en las cuentas de las familias. ¿Lo deja fuera de la ecuación por una razón particular o porque considera que Senapred es parte del gobierno central, etcétera? No tenía ninguna intención política, Paula, no mencionarlo. Lo que pasa es que se lo pregunto porque se ha dado una discusión en torno a eso a la que ha tenido que responder también varias veces. Lo hizo ayer en una entrevista en el Bío el propio presidente Gabriel Boric, digamos. Sí, yo en el flujo, lo ideal es que hubiera sido antes, y no se pudo hacer antes porque habían ciertas restricciones para avanzar en los catastros, producto de el trabajo de peritaje que estaba realizando la Fiscalía, el Servicio Médico Legal y la Policía de Investigación en la búsqueda de los cuerpos. Mi crítica ahí era que podría haber sido un paralelo, ¿no? Mientras se hacía el peritaje, se despejaba una casa e inmediatamente se podía haber hecho el trabajo de la ficha FIBE. Aquí en el caso de la Fiscalía incluyó otra cosa, en lo que inhibió poder avanzar en esos lugares, y eso quizás retrasó la aplicación de la ficha y en consecuencia la entrega de los bonos que ha entregado el gobierno, que creo que es una muy buena noticia para la familia, porque le permite tener cierta autonomía con esos recursos, de poder ver en qué gasta esos recursos del primer bono y del segundo bono que se está entregando, que se va a entregar en los próximos días. Ya, ahora, gobernador, en algún momento nos perdimos también de todo lo que estaba ocurriendo ahí en la zona. ¿Queda gente todavía con denuncia por presunta desgracia o eso ya se logró ubicar a todas las personas? Porque efectivamente en el trabajo de la Fiscalía, y conversamos acá también con la directora nacional del Servicio Médico Legal en los primeros días tras la tragedia, se seguía buscando gente desaparecida. Finalmente se acota el número de víctimas fatales a 21 y no hay más personas que estén denunciadas por presunta desgracia. Claro, hubo pocas denuncias de presunta desgracia, tuvieron 3. Lo demás fue una búsqueda a propósito de la catástrofe, ¿no? Que en el fondo como arrasaron sectores completos y sabíamos todos que esos sectores eran sectores de personas mayores. Se presumía que podían haber más cuerpos, y ese trabajo la Fiscalía lo terminó el domingo. Entonces yo entiendo con eso que no hay mayores hallazgos, no obstante lo soy yo la persona que deberá señalarlo, deberá ser ellos, ¿no? Ya, y el número de víctimas fatales producto como efecto directo de los incendios, 21. 21, que creo que era uno de Ñuble y los demás son de la región del Biobío. Sí, tal cual. Gobernador Yacaman, a propósito de esas mismas diligencias, esos operativos iniciales, por supuesto era lo más importante después de la tragedia, cuando habían denuncias de presuntas desgracias y personas fallecidas cuyos cuerpos había que recuperar. Eso demoraba de alguna manera el trabajo de remoción de escombros. El gobierno ha desplegado también equipamiento del MOP, lo propio han hecho los municipios para que eso avance con rapidez. ¿Qué tan rápido ha sido ese proceso, que imaginamos es un trabajo monumental por el nivel de destrucción en localidades como Lirquén, por ejemplo? ¿Cuán despejados están los lugares para empezar con las otras labores? Yo diría que hay 3 momentos. El primer momento, que fue el boom del despliegue de los ciudadanos en general, de chilenos en general, que colaboraron mucho. Yo me acuerdo que estuve en San Carlos, porque todo el martes, los incendios, y había muchas casas despejadas, y eso principalmente había sido por el apoyo familiar, voluntarios. Después, al otro día, ingresamos con mucha fuerza los municipios, también la coordinación de los camiones para el retiro de escombros del Ministerio de Obras Públicas y también de Senapred, y eso ha ayudado muchísimo. Y te diría que en gran parte de donde hay afectación, principalmente en todo lo que no es Lirquén, en el fondo Punta Parra, Concepción Norte, Florida, son lugares que ya están bien despejados y que el proceso de construcción de las viviendas de emergencia ya comenzó, con órdenes de compras bien bajas todavía por parte de Senapred, porque los municipios no han ingresado los informes altos totales. Pero ya empezó, y en el caso de Lirquén también, pero a una velocidad un poco más lento porque la afectación es muchísima mayor. Y además hay un tema que vamos a conversar hoy día en una reunión con la Cámara Chilena de Construcción, el futuro ministro, los alcaldes, para ver cómo aceleramos la construcción de estos sitios provisorios con viviendas de emergencia para poder que las familias se puedan empezar a desplazar hacia esos lugares. Ya, ahora, gobernador, en lo más inmediato hemos hablado harto del pronóstico de lluvias
mañana ahí en la región, particularmente en la zona afectada. El llamado de la autoridad ha sido que las personas que hoy día están viviendo en carpa se muevan a los albergues. ¿Cómo está funcionando ese sistema y cuán acogido ha sido ese llamado para personas que quieren cuidar lo poco y nada que les quedó y se resisten a salir de esos sitios y dejar las carpas aun cuando la situación climática sea mañana un poco adversa, digamos, ¿no? Sí, mira, yo sostengo la invitación. Yo creo que el llamado que se está haciendo es el correcto. No obstante, hay que hacer todo lo necesario para evitar cualquier situación compleja. Y en ese contexto hablamos con el presidente el lunes y él incluyó a la ministra de Obras Públicas que se limpiaran los colectores, tanto los primarios como los secundarios, que más bien dependen del Ministerio de Vivienda, para evitar cualquier situación compleja. Y si eso está hecho y además se toman resguardos complementarios, yo espero que no ocurra ninguna situación de mayor complejidad, ¿no? ¿Y la acogida para ir a albergues? Los albergues están habilitados, los municipios los tienen habilitados desde el primer día. Ellos han trabajado bien. Hay situaciones muy distintas, porque en el caso de Tomé, los albergues se fueron desocupando muy rápido porque básicamente eran sectores donde vivían personas, no vivían familias enteras. En el caso de algunos sectores de Lirquén, en una casa vivía un familiar, en la otra esquina vivía el hijo, en la otra esquina vivía el sobrino, o sea, eran de barrios como familiares, ¿no? Uh-huh. Entonces, muy distinto lo de Penco versus lo de Tomé, ¿no? Ya. Gobernador Yacaman, a propósito de la ayuda, usted nos decía hace un rato, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y más allá de toda la ayuda que se ha recibido, de la muy buena ayuda que han entregado empresas, personas, municipios, también se vio ropa absolutamente inutilizable, también se vio particularmente en redes sociales algunos de estos influencers haciendo campañas. ¿Cómo evalúa todo eso? O sea, yo creo que son dos cosas distintas. Primero, decir que así como hay locos que están dispuestos a generar incendios, hay otros locos que están dispuestos a hacerse pasar por falsos damnificados, hay gente inescrupulosa que cree que regalando la ropa que tiene rota le hace un bien a un damnificado. Eso como primer elemento. Segundo elemento, que los influencers hagan solidaridad, me parece bien, lo hacen en su estilo, quizás yo no lo comparto, pero lo importante es hacer el bien y que llegue a las personas. Y hay otra cosa que es clave, que tiene que ver con cierto nivel de coordinación, porque no es llegar y poner una casa en cualquier parte, ¿no? Justamente nosotros ayer le presentábamos en esta reunión por la reconstrucción, donde está el equipo de reconstrucción que está trabajando en el gobierno regional, que mismo que trabajó en la reconstrucción del 2010. Uh-huh. Y una de las cosas que hablamos era, oye, no queremos que nos vuelva a pasar lo mismo. Y eso significa que vamos a tener que implementar medidas de mitigación, como lo que fue en su momento el Dichato, el borde costero más alto, los parques de mitigación, las casas anti-tsunami. En este caso el riesgo es otro. Y tenemos que definir obras distintas, pero que sí hay que mitigar el riesgo, ¿no? Ya, pero es que disculpe ahí, pero es que a ver, una cosa es el riesgo de maremoto, el mar va a seguir estando donde mismo, digamos, pero en el caso de incendios forestales, ¿son las personas las que se tienen que reubicar o debiera haber más restricciones para la plantación de bosques? Yo creo que una mezcla de dos cosas, Mauricio, que en fondo lo que sí vamos a tener que hacer son parques de mitigación o medidas de mitigación, porque igual vamos a tener bosque cerca, ¿no? Y hay bosque que tiene control por parte de los propietarios, sean pequeños o grandes empresas, pero hay otro bosque que va a aparecer naturalmente y que también hay que cortarlo, rodearlo. Entonces, quizás ahí los expertos tendrán que decirnos qué medidas tomamos, ¿no? Pero es una condición natural que probablemente nos va a volver a pasar. Acuérdate que uno de los temas que se discutió en los primeros días era que, oye, ¿qué pasó con toda la biomasa que quedó en los incendios anteriores? Nadie lo aprendió. Y eso eran pequeños propietarios, grandes propietarios. Entonces, ¿cómo también eso puede volver a pasar? Haremos todo lo posible para que no. Yo le planteé al subsecretario de Interior, oiga, usted tiene los 20.000 proempleados de la región. A esas personas podríamos pedirle en los proyectos que se generan, que se disponen recursos para eso, que trabajen en el retiro de escombros, por ejemplo, o el retiro, de las biomasas que quedan en los predios que se quemaron. Hay que buscar la fórmula, pero en el fondo tenemos que hacernos cargo de eso también. Y mi punto es solo entendiendo y apoyando lo que tú planteas, que en el fondo hay que evitar que los bosques se acerquen tanto a las casas y las personas se puedan mantener ahí. Sí o sí vamos a tener que implementar medidas de mitigación para evitar que pase algo similar. Ya, pero de nuevo, ¿son los bosques los que no se tienen que acercar a las casas o construir casas en medio de los bosques? Prohibir aquello. No, yo creo que el resguardo principal es de la vida humana y se tendrán que tomar todas las medidas, pero los bosques no se acerquen a la casa, digamos. Eso.
Gobernador Yacaman, hemos visto también, y lo conversábamos más temprano, la situación como efecto colateral que ha tenido esta tragedia de los incendios en lugares que son eminentemente turísticos ahí en la región del Biobío, con todo lo que eso conlleva para las personas que trabajan en eso, que viven en eso. Ayer veíamos imágenes de Dichato con la playa virtualmente vacía. Lirquén también era un lugar muy turístico. Probablemente no es el momento, pero hay una preocupación especial con esa industria que sustenta a tantas familias ahí en esa zona de la región del Biobío. Reactivación, ayuda, llamados a los turistas que pese a esto, a Dichato sí pueden llegar, no lo sé, pero cómo se enfrenta a una realidad que hoy día está surgiendo como un problema derivado de la tragedia de los incendios. Sí, mira, nosotros en el Consejo la semana pasada aprobamos 35.000 millones, 2.000 para la emergencia, 32.000 para todo el proceso de reconstrucción, y un monto de ese bolso, de ese marco presupuestario, se va a utilizar para el tema de fomento productivo, apoyo a los emprendedores afectados. Y yo diría, y ayer tuvimos el director de la Corporación de Desarrollo Regional para definir que esa va a ser una línea que la Corporación va a trabajar. Ahora, en concreto, Paula, yo diría que va necesariamente a tener que tener dos elementos. Un elemento de apoyo con recursos para la recuperación de activos fijos, para entrega de capital de trabajo, sin aporte del propietario, porque lo perdió todo, no le podemos pedir que ponga el 50%. No, claro. Y por otro lado, tenemos que generar sí o sí eventos como lo que alguna vez fue el Vía Dichato, ¿no? Que en el fondo logra generar la atracción hacia el lugar de mucha gente. Tengo que pensar la fórmula, si va a ser uno, si van a ser tres, porque eso colabora mucho en que muchas personas lleguen al lugar, ¿no? Usted habla como de un festival, como el Viva Dichato, una o más versiones para llevar recursos y atraer turistas, digamos. Efectivamente. Nosotros tenemos un festival que es en marzo, que es el REC. Y ese REC nosotros teníamos recursos para una suerte como de side show, festivales posteriores, pequeños, que se hacían en localidades, probablemente algo de esas características puede ser, pero no se puede hacer solamente eso, tiene que haber también un apoyo para que los emprendedores puedan recuperar sus activos y también tener capital de trabajo, ¿no? Finalmente, gobernador Yacaman, agradecido su tiempo. ¿Falta ayuda? ¿Se requiere algo más, además de todo lo que ya ha estado llegando, pensando en que esto además se extiende en el tiempo, digamos? O sea, hay ciertas ayudas que van a requerir cierta continuidad en las semanas y meses que vienen. Yo creo que la clave, Mauricio, es que el Estado asuma un rol de coordinador y comprender que más allá de que haya cambio de gobierno, la continuidad se la podemos dar desde la región, el gobierno regional, los municipios. Y por eso es tan importante lo que ocurrió ayer, que esta reunión donde estuvimos con el futuro ministro Pujol, la subsecretaria, con Senapred, para contarnos todos lo que estaba pasando, lo que estamos haciendo y cómo nos podemos coordinar. Porque de esa manera también le damos certeza a las familias de que el Estado es uno solo y estamos coordinados para levantar la zona damnificada. Muy bien, pues el gobernador Sergio Yacaman, gobernador regional del Biobío, de nuevo muchas gracias por estos minutos en ADN. Muchas gracias.